Y el texto para hoy es Efesios capítulo 3, versículos 7 al 13, pero particularmente nos vamos a concentrar solo en los versículos 7 al 9, aunque el contexto es hasta el 13, pero es muy vasto, es muy profundo y hermano, yo no tengo la capacidad. De hecho, Pablo no la tiene porque pide a la iglesia que ore por esto para que lo comprenda. Así que nos vamos a concentrar solamente en el versículo 7 al 9, pero vamos a leer sí el pasaje completo. Vamos a leer la palabra de Dios entonces, y el título del sermón es El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre Celestial, nosotros ahora te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todos tus dones y rogamos tu bendición y tu asistencia en nuestras vidas para juntos adorarte como tu pueblo al escuchar atentamente tu palabra. Sé tú con nosotros y derriba todas nuestras barreras en nuestros corazones y en nuestras mentes para que nuestros corazones sean una tierra fértil donde tu palabra sea sembrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si alguna vez existió un cristiano o hubo algún cristiano con razones suficientes y justificadas para sentir el desaliento, ese fue Pablo. Pablo tenía razones suficientes y justificadas para entregarse al desaliento. Es más, yo creo que nadie condenaría al apóstol Pablo si en alguno de sus escritos dijera, mi ministerio acaba aquí, mi ministerio acaba en esta cárcel, o aquí termina mi vida en esta prisión. Sin embargo, Pablo no habla como un hombre cautivado por la prisión. Pablo no habla como un hombre cautivado por las circunstancias. Pablo habla como un hombre cautivado ¿por qué? Cautivado por la riqueza del Evangelio de Jesucristo. Pablo está cautivado por la belleza del Evangelio de Jesús. Su corazón se siente cautivo por la gloria de este Evangelio bendito, que sus circunstancias pasan a segundo y tercer plano. No niega las circunstancias de que él está en prisión. Sin embargo, como leímos en el versículo 13, él dice, que yo esté en prisión por causa de ustedes, oh Efesios, es su gloria. Es decir, es glorioso que yo me encuentre acá prisionero. Eso es justamente lo que produce el Evangelio de Jesucristo. Los sufrimientos del apóstol Pablo no frustran el propósito soberano de Dios. Los sufrimientos del apóstol Pablo no pueden agotar la riqueza del Evangelio. Y aquí hacemos un paréntesis de inmediato. También ninguna circunstancia en nuestra vida agotarán jamás las riquezas del Evangelio. Ninguna circunstancia. Una crisis matrimonial no puede agotar las riquezas del Evangelio. Una mala situación económica no puede agotar las riquezas del Evangelio. Una enfermedad, así como una cárcel, una prisión, jamás agotarán las riquezas del Evangelio.
Y nos preguntamos por qué. Porque las riquezas del Evangelio son inescrutables, son infinitas, porque Cristo mismo es infinito. El Evangelio es rico, es glorioso, es inescrutable, es insondable. Nunca lo agotaremos, hermanos, nunca lo vamos a aprender de memoria, porque Cristo mismo es infinito. Tal como han dicho muchos predicadores, la buena noticia no es una letra, es Cristo mismo. Cristo mismo es el Evangelio. Él es la buena de Dios, la buena noticia de Dios para nosotros los pecadores. Entonces, el texto nos muestra que de este Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, Pablo fue hecho un ministro. Un ministro. Ahí la palabra griega para ministro es diáconos. Doulos es siervo, diáconos. Y generalmente la misma palabra diácono se usa también para aquellos que sirven a la iglesia, ¿cierto? Los diáconos. Pero cada vez que esta palabra está acompañada con evangelio o palabra de Dios, simplemente está refiriéndose al hecho de que este es un siervo o un servidor de qué? Del evangelio, un siervo de la palabra. Pablo fue hecho un ministro, un siervo de la palabra y del evangelio. Sin embargo, hoy en día, en el común popular de la iglesia evangélica, ¿a cuántos hombres fanfarrones, a cuántos hombres fascinerosos se les llama pastor? ¿Qué es un pastor? Bíblicamente, es un siervo de la palabra, es un ministro de la palabra. No es un hombre llamado para entretener a la iglesia, no es un hombre para organizar cosas benéficas, no, es un siervo de la palabra. Y eso está diciendo el apóstol Pablo. Dios me llamó a mí para ser un siervo de la palabra, un ministro de la palabra. Ahora, ¿por qué Pablo fue llamado a ser un ministro de la palabra? Recuerda el sermón pasado, ¿había alguna cualidad en el apóstol Pablo que añadiera algo a la gloria de Dios? Nada, nada. Dios no llamó a Pablo porque Pablo podía ser un gran candidato para la predicación del Evangelio. No. Dios llamó a Pablo y le hizo un ministro de la palabra. Pablo lo dice aquí, por el don de la gracia, es decir, el don de la gracia, un regalo de Dios. Ser un ministro del Evangelio, ser un pastor, así como ser cualquier otra cosa dentro de la iglesia, siempre será un don de Dios. Un regalo de Dios, un don de la gracia. Y luego el apóstol Pablo dice, y por el poder de Dios fui hecho ministro por el don de la gracia y por el poder de Dios. Ahora, ¿qué fue ese poder? Muchas veces cuando escuchamos la conversión del apóstol Pablo, las personas logran poner su atención en el hecho de que hubo una gran luz que lo cegó y una voz que lo puso a temblar y luego Pablo cayó del caballo. Y se queda la imagen ahí en esa forma poderosa. Pero ¿cuál fue el poder que obró en Pablo? El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El poder que regenera el alma, el poder que transforma al pecador. No fue la experiencia de la luz cegadora, no fue la experiencia de la voz aterradora que escuchó. Es decir, fue el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que hizo que este hombre rebelde se transformara en un siervo de Dios. Ese mismo poder ha actuado también en nosotros los creyentes. ¿Por qué somos cristianos? Bueno, porque mi padre me convenció. No. ¿Por qué somos cristianos? Bueno, porque me dieron argumento. No, somos cristianos por el poder de Dios. El poder de Dios que nos hizo pasar de muerte a vida. El poder de Dios que ha convertido nuestras vidas. Ese poder obró en el apóstol Pablo. Y ese mismo poder
lo capacitó para que fuese entonces un apóstol, un predicador de la gracia a los gentiles. Y Pablo lo encontramos acá tan abrumado por este llamamiento, que no deja de enfatizar la gracia. Fíjese en este detalle tan importante. Cuando Pablo habla de este llamamiento, Pablo no excluye la gracia. Enfatiza la gracia de una manera deliberada. Él dice, a mí que soy menos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Algunos comentaristas, entre paréntesis, hay comentaristas buenos y malos, pero los comentaristas malos dicen que Pablo aquí está utilizando una hipérbole piadosa. ¿Saben lo que es una hipérbole? Una figura literaria ¿de qué? De exageración, ¿cierto? ¿Te suena a ti que Pablo está haciendo una exageración? ¿Te parece a ti que Pablo está siendo exagerado? ¿Te parece que Pablo está haciendo una exageración piadosa para llamar la atención? No, hermanos. Pablo nunca aceptaría esa definición mundana, porque el hombre y la mujer que experimenta la gracia de Dios siempre se va a ver a sí mismo como un deudor. Siempre, siempre. Siempre se va a ver a sí mismo como un deudor. Tal vez puede ser entonces que Pablo se está comparando con otros santos, pero tampoco es eso. Pablo no se está comparando con otros santos. No. Pablo está abrumado. Pablo está aplastado. Pablo está aplastado y quebrantado por una sola cosa: la grandeza del Evangelio. Pablo ve la grandeza del Evangelio y dice, este Evangelio es muy grande y yo soy un predicador muy chiquitito. ¿Cómo? Sí, este Evangelio es muy grande, es muy vasto, es muy asombroso y yo soy un predicador pequeño, insuficiente. De hecho, en sus propias palabras, Pablo dice que la competencia viene de Dios y que Dios hace ministros competentes solo por una cosa: por la gracia. Y cuando Pablo se compara con el Evangelio, él mismo se siente como. Él dice, nosotros tenemos este tesoro ¿en qué? Por supuesto, somos vasos de oro, pues hermano. ¿Ah? Somos vasos de rubí. No, somos vasos de barro. Somos vasos de barro, somos vasijas de barro que están a punto de quebrarse, conteniendo ¿qué cosa? Algo muy grande. Pablo se ve a sí mismo como ese vaso de barro que está conteniendo algo muy grande, muy glorioso, muy delicado, muy precioso. Esa es la vida del cristiano. Somos vasos de barro donde se ha depositado el tesoro de los cielos. Si quiere otra ilustración, podríamos decir que somos ese burro utilizado para que el rey llegara a su entronización en Jerusalén. Cada vez que el apóstol Pablo recuerda su pasado, cada vez que Pablo recuerda su pasado o su presente, siempre el apóstol Pablo lo hace en términos de la gracia. Y eso es justamente lo que nosotros debemos hacer. Cada vez que recordemos nuestro pasado, debemos recordar nuestro pasado en términos de ¿qué? La gracia de Dios. Cómo el Señor fue paciente contigo, cómo el Señor te toleró, cómo el Señor toleró tus rebeliones, cómo te aguantó con paciencia hasta que un día te trajo con amor y con misericordia.
Pablo ve su pasado en términos de la gracia, pero también Pablo sigue viendo su presente en términos de la gracia. De hecho, cuando él recuerda su apostolado, muchas veces lo hemos dicho acá desde este púlpito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, Pablo dice, cuando recuerda su apostolado, ¿qué dice él? No soy digno de qué. No soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser apóstol porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Y luego el apóstol Pablo, cuando comienza a hablar de los pecadores rescatados por la gracia, ¿qué dice él? Yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. Es decir, Pablo con sus 64 años defiende el título de ser el primero de los pecadores. Él ve su vida pasada, presente y futura solo en los términos de la gracia. Tú no puedes ver tu vida fuera de la gracia de Dios. Pasado, presente y futuro es una vida que está enmarcada por la gracia de Dios. Entonces, esto que el apóstol Pablo diga, a mí que soy el más pequeño de los más pequeños de los santos, ¿te parece una exageración? ¿Te parece a ti una falsa modestia santurrona? Porque hay mucha gente que habla así. No, si yo no tengo tanto. Esa es una falsa modestia santurrona. Pablo no tiene esa falsa modestia santurrona. Pablo habla de él en términos de la gracia, y aquí nosotros tenemos la humildad genuina que produce la gracia de Dios en el corazón del hombre y la mujer. Porque cada vez que nosotros recordamos las Escrituras y cada vez que nosotros recordamos cómo los santos del Antiguo Testamento experimentamos la gracia, siempre está el mismo patrón. Ellos se quebrantan. Ellos se quebrantan. Ellos se quebrantan. Ellos se emocionan. Ellos se comparan con la gracia recibida. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él se compara con la gracia recibida y él dice, soy un indigno. Y esa fue la experiencia de Abraham. Abraham, cuando comienza a tener comunión con Dios, cuando tú lees Génesis capítulo 13, 14, 15, vas a encontrar este patrón. Abraham comienza a crecer en el entendimiento de su indignidad. Y Abraham dice en Génesis capítulo 18, versículo 27, dice, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo mismo soy polvo y ceniza delante de ti. Eso produce la gracia. Cuando comienzas a crecer más en la gracia, ¿qué comienza a crecer en ti? Soy indigno. No merezco esto. No lo merezco. No puedo entender cómo Dios me amó. No puedo comprender, no cabe en mi mente por qué Dios me llamó. Y la misma experiencia se repite en Jacob. Jacob, el mentiroso, el engañador, el usurpador, el ladrón. Ese hijo que ningún padre quisiera tener. Ese hombre dice, menor soy. Note esto. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Entonces, ¿qué está usando el apóstol Pablo acá? Un lenguaje bíblico, una espiritualidad bíblica, es decir, la gracia nos humilla. La gracia nos hace crecer en este sentimiento, en este sentido de indignidad y luego de asombro. Y esto mismo ocurrió con el hombre de quien Jesús dijo que era el predicador más grande nacido de mujer. ¿Lo recuerda? ¿Qué dijo ese hombre? No soy digno de desatar el calzado de sus pies. No soy digno.
No soy digno de que Juan el Bautista, no soy digno de tomar la posición de un esclavo, porque esa era la posición de los esclavos. Recuerde usted que los esclavos, los siervos, eran aquellos que lavaban los pies de sus amos. ¿Y qué está diciendo Juan? Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa. El hombre que Dios estaba usando para traer al arrepentimiento a todo Israel. El hombre que estaba bautizando gente en el Jordán. El hombre que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ese hombre, cuando se compara con Jesús, dice, no soy digno. ¿Te das cuenta de algo, hermano? Que cada vez que crece el orgullo en nosotros, es porque olvidamos la gracia. Esta iglesia no es digna de mí. Una vez había una pelea matrimonial entre un pastor y su esposa. No soy yo por si acaso. Esto está en el libro de Paul Tripp. Ahí lo pueden ver. Y Paul Tripp estaba discutiendo con su esposa Luela. Y Tripp, con todo su orgullo de pastor, le dice, muchas mujeres desearían tener un hombre como yo. Él dice, yo estoy seguro que el 99%. Y ella le dice, yo soy ese 1% que te conoce y no está contenta. ¿Por qué dijo eso ese hombre? El orgullo. El orgullo que está en nuestros corazones. El orgullo nos hace olvidar la gracia. El orgullo nos hace olvidar la misericordia. El orgullo nos hace tomar una posición que no nos corresponde. Entonces Pablo aquí no está usando una falsa modestia santurrona. Pablo aquí está impactado por el Evangelio. Pablo está impactado por las inescrutables riquezas del Evangelio. Inescrutables riquezas, es decir, cosas que no se van a agotar. Y Pablo dice, yo soy muy pequeño. No puedo con esto. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha dado este privilegio. Pablo lo ve como un privilegio glorioso, hablar de las grandezas del Evangelio de Jesucristo. Entonces, la gracia le hizo a Pablo verse pequeño, pobre, indigno. En una ocasión, un director de orquesta, que era experto en Beethoven, él estaba tocando la novena y terminó de dirigir la novena y toda la gente se puso de pie y comenzó a aplaudir. Y el hombre tomó la baqueta, la tiró y dijo, yo no soy nada, no soy yo no soy nada. Beethoven lo es todo, Beethoven lo es todo. Eso nos permite entender lo que está pasando con el apóstol Pablo. No hay grandes predicadores. Solo hay un gran evangelio para ser predicado. No hay grandes predicadores. Solo hay un gran evangelio. Esa es la razón por la cual en la sana tradición presbiteriana que tenemos puesto aquí adelante, un gran púlpito. Y este púlpito debería ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque el mensaje visual, ¿cuál es? No es la imagen del predicador, es la palabra de Dios, es el evangelio lo que debe resaltar. Pero hoy día la iglesia, ¿qué tiene? No tienen púlpitos, tienen atriles, donde la figura de las personas son importantes. No la palabra de Dios, no el evangelio. Pablo, cuando comprende la gloria del Evangelio, no deja de preguntarse, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? A mí que soy el más pequeño, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Ya lo sabemos. La gracia de Dios está obrando en él. Pablo sabía que Cristo mismo lo había llamado. Pablo sabía que Cristo mismo le había dado autoridad para predicar el Evangelio, pero hay algo que Pablo nunca olvidó. Pablo nunca olvidó que la gracia de Dios había llamado a un blasfemo. ¿Cuán grande es la gracia de Dios?
Dios puede tomar a un blasfemo y hacerlo uno de sus predicadores. Mira qué hermoso. ¿Cuán grande es la gracia de Dios? Dios puede tomar a un hombre vil, corrupto, sucio, desfigurado por el pecado y hacerlo un santo. Pablo nunca olvidó que Dios había llamado un blasfemo. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14, cuando él está recordando su pasado para animar a su hijo Timoteo. Pablo dice estas palabras: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo, como celoso fariseo, persiguió a los discípulos de Cristo. Pablo persiguió a los discípulos de Cristo de ciudad en ciudad. En su propio testimonio a otros los arrastró. En su propio testimonio obligó a otros a blasfemar contra Cristo. Los obligó a blasfemar. Hermanos, no solamente era un blasfemo, él obligó a blasfemar a otros. ¿Sabe lo que él hizo? Les hacía decir a los cristianos: maldice a Jesús, di que Jesús es anatema. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. A otros los azotó, a otros los castigó. Y ya recordamos nosotros cuando los acusadores de Esteban llevaron el caso delante del apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Él, con su conocimiento de la ley, él con su autoridad de la ley, consintió en la muerte de Esteban. Las personas le preguntaron: ¿es lícito matar a este hombre por blasfemia? ¿Qué dijo entonces Pablo? Sí, mátenlo. A ese hombre Dios llamó. Cuán grande es la gracia de Dios. ¿Cómo Dios pudo perdonar a un blasfemo, a un pecador tan blasfemo como Pablo? La respuesta la da el texto. Solo por las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso en ese mismo pasaje de 1 Timoteo capítulo 1, Pablo dice: por esto, es decir, por la gracia de Dios, por esto fui recibido a misericordia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Cuando tú ves esto, te das cuenta que la grandeza del pecado de Pablo no superó la riqueza de Cristo. No superó la riqueza de Cristo. Ahora, reflexiona. ¿Dónde Dios exhibió esta riqueza para que todos puedan verlo? ¿En qué pedestal? ¿En qué podio? ¿En qué lugar llamativo Dios exhibió todas las riquezas de Cristo para que todos lo contemplen? Fue en la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario. Fue en el momento cuando Dios derramó la sangre de su precioso Hijo que exhibió públicamente las riquezas de su amor, las riquezas de su gracia, las riquezas de su misericordia. Por eso el apóstol Pablo ya nos dijo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de la gracia de Dios se ofrecieron a todos los pecadores y se le mostraron a todos los pecadores: blasfemos, adúlteros, ladrones, asesinos, madres de damarrodas de sangre. A todos ellos se le exhibió públicamente ¿qué? Las riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que ningún pecado puede agotar la riqueza de la gracia.
son inescrutables. Inescrutables. Ahora recordando la historia. Estas mismas riquezas que fueron exhibidas en el Gólgota, esas mismas riquezas también se ofrecieron públicamente en el día de Pentecostés. ¿Ya lo recuerda? Hechos capítulo 2. Y esas riquezas que se ofrecieron públicamente en el día de Pentecostés, ¿a qué personas se les fue ofrecida? Por supuesto, a gente buena, a gente moral, a gente que no había hecho nada malo. ¿A qué persona se le ofreció públicamente en el día de Pentecostés las riquezas de la gracia? A pecadores que habían derramado la mismísima sangre del Hijo de Dios. ¿Recuerda lo que dijeron esos pecadores? Cuando Pilato presentó a Jesús delante del pueblo, esos pecadores dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A esos mismos infelices pecadores, a esos mismos rebeldes pecadores, el apóstol Pedro les ofreció la libre oferta del Evangelio y les dijo: para todos ustedes hay perdón. Hay perdón, hay misericordia, hay gracia. ¿Por qué Pedro ofreció con tanta convicción el perdón de los pecados y la seguridad de la salvación? Ya lo sabemos. Porque esa misma sangre derramada había limpiado, había quitado, había borrado todas las rebeliones de Pedro, todos los pecados de Pedro, había quitado su traición para siempre. ¿Por qué? Porque las riquezas del Evangelio de Jesucristo son inescrutables, disponibles para todo pecador. No para los pecadores que nosotros queramos, para los pecadores que Dios llama al arrepentimiento. Entonces, hermanos míos, si las riquezas de Dios en Cristo son verdadera riqueza, tal como nos enseña Pablo, ¿qué va a ocurrir entonces con las personas que escuchen y crean al Evangelio? ¿Me siguen? Si las riquezas de Dios en Cristo son verdadera riqueza, y el Evangelio que proclama el apóstol Pablo está sentado en las inescrutables riquezas de Cristo, ¿qué va a ocurrir con las personas que escuchen el Evangelio y que crean en el Evangelio? ¿Serán qué? Serán ricos. ¿Te sientes así? ¿Te sientes así? Si las riquezas de Dios en Cristo son verdadera riqueza, entonces el evangelio que el apóstol Pablo predica y el evangelio que nosotros predicamos enriquecerá inconmensurablemente a todo aquel que crea. ¿Has creído en este evangelio? ¿Te ves a ti mismo como un rico? Si te ves como pobre y miserable, si te ves como un mendigo indigno, es porque no has contemplado suficientemente las riquezas de este evangelio. Riquezas que están sentadas, unidas a la persona de Cristo Jesús. El evangelio no promete al pecador riquezas terrenales. ¿Por qué? Porque ninguna riqueza de este mundo se puede comparar con la perla preciosa, con la joya de gran precio, con el tesoro inescrutable, ¿quién es? Cristo Jesús. No se puede comparar. El Evangelio promete algo infinitamente mayor, más grande que cualquier bienestar temporal o pasajero de este mundo. ¿Qué promete el Evangelio? Perdón para todas tus culpas.
Ni el mejor psicólogo te puede dar eso. No hay pastilla que dé eso. Perdón para todas tus culpas. Reconciliación con Dios. Cosas que ya hemos visto en los primeros 2 capítulos de Efesios. Reconciliación con Dios. Adopción. Somos hijos de Dios. Adopción. Dios es nuestro Padre. Una herencia eterna. Y todas las bendiciones que están depositadas en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, las baratijas de este mundo, porque son baratijas, las baratijas de este mundo no se pueden comparar con las inescrutables riquezas de Cristo. No tienen comparación. Pablo está tan convencido de esto que por esa razón se siente abrumado. ¿Ya lo comprende? Por esa razón se siente abrumado ¿de qué? ¿Cómo yo? Si yo era un perseguidor, ¿cómo yo? Si yo era uno que blasfemaba y hacía blasfemar a los cristianos, ¿cómo yo ahora voy a predicar este glorioso evangelio? No soy digno. Pero la dignidad no está en el llamado, sino en quien llama. Allí está la gloria. La gloria no está en el llamado, sino en el Dios que llama. Ese es el Dios que nos ha llamado a nosotros. Ahora aquí hay una pregunta aplicativa para todos nosotros. ¿Sentimos nosotros este mismo gozo y asombro por el Evangelio? Hoy, 2 de agosto de 2026, ¿estás asombrado por la gracia? Sentado aquí en esta iglesia, ¿estás asombrado por la gracia? ¿Estás asombrado por la misericordia de Dios? ¿Estás asombrado por el Evangelio, por el sencillo Evangelio? ¿Estás asombrado, hermano? ¿O el Evangelio ha perdido su asombro para ti? ¿Ha perdido el Evangelio su asombro para ti? ¿La cruz ya no te asombra? ¿El perdón de tus pecados ya no te quebranta? Las gloriosas riquezas de Cristo Jesús ya no son un motivo de alegría para ti. ¿Te asombra el Evangelio? ¿Te asombra escuchar el Evangelio domingo a domingo? Si el Evangelio ya no te asombra, se debe a una sola cosa. Has dejado de ver las riquezas de Cristo. Tus ojos están ciegos a las riquezas de Cristo. Tus ojos están ciegos, tus ojos espirituales están velados a las riquezas de Cristo. Si la gracia de Dios ya no te asombra, si la gracia de Dios ya no te quebranta, entonces déjame decirte, hermano mío, no importa cuántos años tengas de miembro en una iglesia, estás en el peligroso camino del endurecimiento al Evangelio. Te encuentras en el peligroso camino del endurecimiento al Evangelio. ¿Y qué ocurre cuando los cristianos comienzan a endurecerse? Ocurre esto. Ningún medio de gracia les resulta en gozo. Ningún medio de gracia le resulta agradable. Al contrario, los medios de gracia, las reuniones de oración, cualquier tipo de momento para recordar el Evangelio, se convierte para ese cristiano que ya no está asombrado, se convierte en un fastidio desagradable. ¿Es esa tu condición? ¿Es esa tu condición? ¿Será esa la condición de esta iglesia? Cuando un hombre o una mujer ha perdido el asombro por el Evangelio, el mundo y sus deleites temporales se vuelven más placenteros que Cristo. El mundo y lo que el mundo ofrece se vuelve más dulce que Cristo y su Evangelio. Cuando la gracia deja de sorprendernos, los primeros síntomas, ¿cuáles son? Bueno, dejamos de servir. Cuando la gracia deja de sorprendernos, dejamos de servir a la iglesia.
Cuando la gracia deja de sorprendernos, dejamos de maravillarnos de una sola cosa, del privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo. Si tú recuerdas la gracia, yo te pregunto, ¿eres digno de estar sentado acá? ¿Eres digno de ocupar un asiento aquí? No somos dignos. Y cada vez que nos congregamos, no le hacemos un favor a Dios. Solo reconocemos su gracia y su misericordia y su favor para con nosotros. Tal vez te has endurecido al Evangelio. Pastor, ¿eso significa que no hay remedio para mí? No, sí hay remedio. Y el remedio se llama arrepentimiento. Porque aún hay perdón para ese pecado de endurecerse al Evangelio. El remedio se llama arrepentimiento. ¿Arrepentimiento por qué? Por buscar riqueza en el mundo, por buscar tesoro espiritual en el mundo, por buscar satisfacción en el mundo, por buscar plenitud en el mundo y olvidarte de Cristo Jesús. No tenerlo a Él como tu único y principal y más glorioso tesoro. ¿Te das cuenta que de esto depende la vitalidad de la iglesia? De esto depende que nosotros continuemos siendo iglesia. ¿Cuál es el mensaje que mantendrá vivo a la iglesia, pastor? Uno solo. El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. La vitalidad de la iglesia depende entonces de la proclamación fiel y de las inescrutables riquezas de Cristo. De eso depende la vitalidad de la iglesia. La vitalidad de la iglesia depende de la fidelidad del anuncio del Evangelio. Eso entonces nos permite pensar en lo siguiente, que una iglesia es más rica o más pobre según qué? Según su relación con el Evangelio. Si nos apartamos del Evangelio, nos volvemos más pobres espiritualmente. Si el Evangelio está en el centro, vamos a escuchar las mismas benditas palabras del Señor Jesús que le dijo a la iglesia de Esmirna. Todos dicen que tú eres pobre, pero déjame decirte un secreto. Tú eres rica. ¿Te das cuenta? La riqueza de una iglesia o la pobreza de una iglesia está relacionada proporcionalmente por su fidelidad al Evangelio. De la misma manera, la pureza de la iglesia, según nuestra confesión de fe de Westminster, la pureza de la iglesia se mide en cuanto a su fidelidad al Evangelio. Por eso hay iglesias más puras y hay otras menos puras. Y hay otras, dice la confesión, que se han convertido en sinagoga de Satanás. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, si la vitalidad de la iglesia, hermanos, si la vitalidad de la iglesia depende de la fidelidad al Evangelio, depende de la fiel predicación del Evangelio, predicar las inescrutables riquezas de Cristo es el primer deber de todo ministro del Evangelio. Sí. Sí. El primer deber de todo ministro del Evangelio, de todo pastor, de todo siervo de la palabra, es predicar el Evangelio con fidelidad. Con fidelidad. Si un pastor no predica a Cristo, entonces no ha sido llamado por Dios. ¿Cómo? Sí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo fui llamado a predicar la grandeza de las inescrutables riquezas de Cristo, del Evangelio de Cristo. Ese es el llamado, esa es la médula del llamado. Si un pastor no predica el Evangelio y predica moralidad o cualquier otra cosa, o política, o relaciones sociales, o éxito, o cualquier otra cosa fuera del Evangelio, ese hombre no ha sido llamado por Dios. No hay un ministro del Evangelio ahí. No hay un siervo de la palabra. Por lo tanto, ¿por qué tenemos tantas iglesias enfermas? Se debe a esa única razón.
porque el Evangelio les ha sido quitado. Thomas Watson, en su comentario a los 10 mandamientos, dice que estos son los ministros ladrones que roban el Evangelio de Cristo a las iglesias. Pero no solamente ladrones, sino que Watson le dice, son asesinos de almas. Porque les quita el único remedio que hay, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba conmovido por esto. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha dado esta gracia. Él estaba conmovido por esto. ¿Y nosotros? Hermanos, como iglesia nunca vamos a llegar a un punto donde vamos a decir, ya sabemos el Evangelio de memoria, pastor. Vamos al siguiente nivel. Cuando pase eso en esta iglesia, se terminó. Se acabó. Porque no hay un siguiente nivel después del Evangelio. El Evangelio es eterno, es para siempre. No hay otro mensaje para ser predicado, no hay otro nombre para ser anunciado. Es el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo le llama a este Evangelio riquezas inescrutables. ¿Podrá la iglesia agotar estas riquezas? Nunca jamás. ¿Podrá la iglesia buscar otro mensaje para ser relevante? Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Pablo conoció a Cristo de manera personal en Damasco. Y durante toda su vida experimentó este deseo fervoroso de seguir creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es inescrutable. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que él quiere perderlo todo por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo tiene por basura por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son estas riquezas? Porque son inconmensurables. Tal vez son difíciles de describir, pero necesitamos pensar en ellas de manera concreta. ¿Cuáles son estas riquezas inescrutables de Cristo? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 lo siguiente. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí tú tienes una definición concreta de las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo reveladas para con nosotros, su pueblo. En su comentario a las epístolas a los Efesios, Charles Hodge, pastor presbiteriano y teólogo del siglo XVIII, dice esto. Las riquezas inescrutables de Cristo son la plenitud de la divinidad, la plenitud de todas las glorias y perfecciones divinas que moran en Él, la plenitud de la gracia para perdonar, la plenitud de la gracia para santificar, la plenitud de la gracia para salvar. En resumen, todo lo que convierte en la porción de un alma satisfactoria se encuentra en Cristo. ¿Y qué nos dice Pablo? ¿Cristo es nuestra sabiduría? ¿Cristo es nuestra justicia? ¿Cristo es nuestra santificación? ¿Hay alguien que se siente aquí poco sabio? ¿Que necesita sabiduría? ¿Qué necesita esa persona? Más de Cristo. Más de Cristo. ¿Tus pecados te afligen? Necesitas mirar más la justicia de Cristo. En Él está la verdadera justicia. Él es nuestra justicia. Justificados pues por la obra de Jesús, tenemos paz para con Dios. ¿Luchas con tus pecados? Pablo nos dice que Él es nuestra santificación. Aunque nuestra santificación es progresiva, nuestra santificación delante de Dios está completa en Cristo Jesús. Pablo también nos dice que Él es nuestra redención.
Hay una salvación segura en Cristo. Hay un tesoro inconmensurable. Hay una riqueza que no se puede medir. Él es nuestra redención completa. Finalmente, hermanos, ¿tienes a Cristo como tu única riqueza? ¿Lo disfrutas? ¿Como la única riqueza de tu vida? ¿Lo disfrutas? ¿En serio? ¿Lo disfrutas? ¿Deseas conocerlo más? ¿Deseas conocerlo más? ¿Deseas seguir mientras pasan los años, profundizar y profundizar y profundizar en este tesoro de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo? ¿Eres uno de los cristianos santos sencillos que puede decir, oh Señor, tu Evangelio es tan grande para mí, pecador? Tu Evangelio grande, vasto, más vasto que el océano, es suficiente para mí. Es suficiente el Evangelio porque ese será el tema de nuestra meditación por toda la eternidad. Nunca lo agotaremos. Nunca envejecerá. Siempre se mantendrá fresco y vivo, que es lo que dice el apóstol Juan. De su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. ¿Por cuántos años fluye este manantial y aún no se ha agotado? ¿Por cuántos años miles de pecadores siguen bebiendo de estas aguas frescas y no se agotan? ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna rebelión? ¿Hay alguna situación que llevas en tu vida de la cual tú dices pareciera que no hay solución? Cristo es suficiente. Su evangelio es suficiente. ¿Por qué? Porque el evangelio está unido a Cristo. ¿Quién es Cristo? El Dios encarnado. Él es infinito, Él es eterno, Él es inmutable para siempre. Por lo tanto, hermanos, hoy volvamos a reflexionar una vez más en esta gracia bendita que hemos recibido. Y junto con Pablo digamos, a mí, a mí, a mí se me ha dado este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y volvamos a gozarnos en Él. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te alabamos por darnos a nosotros, oh Señor, este tesoro tan vasto, tan magnífico, tan deleitoso, tan exquisito, Señor. Podemos apilar las galaxias, los planetas, los mundos, las estrellas, las joyas preciosas de la creación. Y ninguna de estas cosas se compara al Evangelio glorioso de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos si torpemente hemos buscado riqueza, consuelo y descanso en baratijas que este mundo ofrece. Perdónanos también, Señor, el pecado de no estar asombrado suficientemente por este evangelio el cual predicamos, cantamos, oramos y servimos. Nos volvemos a ti una vez más, porque tú nos atraes con tu amor y con tu misericordia. Permítenos entonces, Señor, ahora maravillarnos y asombrarnos una vez más en la gloria de tu evangelio al momento de participar de esta palabra visible
que es la cena de tu Hijo Jesús. Tu bendición sea con nosotros ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.